Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Iniciamos un nuevo curso llamado Planeamiento Financiero en tiempos de COVID. Soy docente virtual, ¿no? Contador público colegiado, CPC Aldo Alía Acuña Parcana, docente virtual en CAMEX, consultor, investigador en gestión pública y gestión privada. Este curso de planeamiento financiero en tiempo de COVID, ¿no? Hoy en día, con toda esta situación que vivimos, ¿no? Al investigar, analizar, ¿no? Varias fuentes me ha permitido prevalecer, ¿no? ¿Qué debemos o cómo debemos y en qué momento debemos desarrollar un planeamiento, especialmente financiero, ¿no? Si dentro de esta expectativa de 2020 que ha establecido, ¿no? En algunas empresas, ¿no? Especialmente en las MIPES y las pymes, ¿no? Que han tenido estas clases de circunstancias. Pero en las empresas grandes, ¿no? Con el plan de contingencia que también han establecido, pero aún así, ¿no? También han tenido en su estado financiero algo rojo, ¿no? Pero para poder no considerar tener algo rojo, también ha habido momentos de demostrar, ¿no? En lo que aún así persiste, que toda información sea relevante, ¿no? Que toda información contable, financiera, económica, tributaria, eh, a través, digamos, estos tipos de herramientas, la información sea lo que tengamos, ¿no? No podemos ni inventar, ni agregar, ni aumentar, porque sería algo ilógico, ¿no? Sabiendo que en 2020, desde marzo hasta julio, ¿no? En el Perú, con el estado de emergencia nacional y el estado de emergencia sanitario, ha tenido esta expectativa del encierro, ¿no? Recién se pudo reactivar a partir de julio, ¿no? Julio, agosto, septiembre, ¿no? Con las famosas fases, ¿no? Hubo 4 fases que obtuvieron para que las empresas también no puedan cerrar algo negativamente. Pero aún así, ¿no? Aún así, tanto en lo económico en el país, ¿no? Un PBI que fue algo negativo, menos 6% o 8%, ¿no? Y están estableciendo que para el 2021 se ha considerado llegar a un 11% del PBI. Entonces la expectativa está ahí, pero aún así con esta cuarentena se va a modificar esos sentidos. Pero en el mercado internacional, ¿no? En el mercado internacional está prevaleciendo mucho, ¿no? Una buena imagen de Perú, ¿no? Eso sí da como un punto a favor, ¿no? Un punto a favor tanto para los inversionistas de todos los niveles, grandes, medianos, chicos, ¿no? Que podemos, digamos, que tener esa imagen, ese impacto, ¿no? Ese impacto en sí que Perú todavía está siendo uno de los países en América Latina que se pueda invertir, ¿no? Aún así, con el cierre de las fronteras, ¿no? Con las situaciones internas que se vive y en este año que todavía estamos un año electoral, aún así esta pandemia está afectando mucho, ¿no? La prioridad ahorita de 2021 es la salud. Sin la salud no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, he querido establecer, ¿no? Me llamó mucho la atención varias fuentes de ¿no? libros, ¿no? De ese sentido, que los mismos colegas, ¿no? Colegas contadores, economistas, administradores comenzaron, digamos, a investigar y resaltar varios puntos para poder, digamos, ayudar, ¿no? a los emprendedores, ¿no? De todo diverso, ¿no? Pero aún así, los webinars, ¿no? Las capacitaciones, los servicios que prestaban, ¿no? Sirvió bastante, ¿no? Sirvió bastante en ese sentido para darle... Eh,
una adecuada información, qué debemos, qué no debemos y cómo debemos de actuar, ¿no? De actuar. Y esto nos enseña mucho también a prevenir, ¿no? A prevenir en todo sentido. Entonces, este curso de planeamiento financiero en tiempo de COVID está catalogado en 2 módulos, ¿no? El primer módulo, análisis en el planeamiento financiero en tiempo de COVID, y el segundo módulo, proyección de planeamiento financiero en tiempo de COVID. Uno es el análisis, el otro es la proyección. Dentro del análisis del módulo 1 se ha catalogado 4 unidades, ¿no? La primera unidad que hoy día vamos a ver, ¿no? Elaboración de flujo de caja proyectado, ¿no? Pero basado en tiempo de COVID, ¿no? Cómo debemos establecer, cómo debemos elaborar, cómo debemos planificar, ¿no? Basado a este flujo de caja proyectado. En la unidad 2, elaboración y análisis del estado de flujo de efectivo, también en tiempo de COVID, ¿no? Todo está relacionado en tiempo de COVID. Eso lo vamos a ver el día lunes, 1 de febrero de 2021. La unidad 3, análisis e interpretación de los estados financieros proyectados, ¿no? Que vamos el día martes, el 2 de febrero de 2021. La unidad 4, herramienta financiera para la supervivencia de empresas, que también está establecido para el día miércoles 3 de febrero de 2021. Finalizado ello, hay una evaluación, tanto en cada unidad, y en la unidad 4, pues ahí es donde se determina también la evaluación, tanto de la unidad 4 como el módulo 1. En el módulo 2 de proyección de planeamiento financiero en tiempo de COVID está determinado 4 unidades también restantes. La unidad 5, ¿no? Que establece el endeudamiento del programa Reactiva Perú. Este programa ¿no? que ha servido mucho a los empresarios, ¿no? Grandes, medianos, chicos, pero también ha tenido su pro y su contra, ¿no? Eso vamos a verlo, ¿no? Cómo se establece, ¿no? Este planeamiento dentro de ello al optar este programa Reactiva Perú. Eso va a ser el día jueves 4 de febrero de 2021. La unidad 6, ¿no? Consecuencias contables y tributarias de los préstamos de Reactiva Perú, ¿no? Varios emprendedores me hicieron una consulta. ¿Qué pasa si consigo ese Reactiva Perú? La pregunta, ¿voy a establecer utilidad? Si establezo utilidad, ¿esa utilidad me pertenece? No, no te pertenece. ¿Por qué? Porque ha sido prestado, ¿no? Ese préstamo es del Estado. Y ha establecido que este préstamo es para que inyecte tu liquidez, compres activos y fortalezca, digamos, el compromiso de las obligaciones, ¿no? Que ¿no? A reducir tus obligaciones, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones, tanto tributario, tanto laboral, tanto préstamos que hayas establecido. Pero aún así, el resultado de la actividad que haya ocasionado ante los tiempos cortos, ¿no? Durante 2020, ¿no? Establece también digamos, que vas a tener un resultado. Si tienes un resultado positivo azul, quiere decir que esa utilidad no te pertenece, ni tanto para el trabajador ni para el empleado, que no pertenece al Estado, porque va a ser parte para que pagues, ¿no? Las cuotas, ¿no? O adelante las cuotas que se establece. Entonces, lo vamos a ver el día viernes 5 de febrero, ¿no? Con más detalles sobre estas consecuencias, tanto contable como tributario, ¿no? Si ha sido favorable o no ha sido favorable sobre estos tipos de préstamos, qué consecuencia ha tenido, ¿no? La unidad 7, contabilización de los beneficios otorgados en tiempo de COVID, ¿no? También establece ahí el lunes 8 de febrero. Y finalizamos la unidad 8, reorganización empresarial y procedimientos concursales en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia, que lo vamos a ver el día martes 9 de febrero. Entonces, con estas 8 unidades, ¿no? También se evalúan todas las unidades y en la unidad 8 también se va a hablar en módulo 2. Entonces tenemos este tipo de evaluación. Muy bien.
El día de hoy vamos a comenzar el módulo 1, análisis y planeamiento financiero en tiempo de COVID, unidad 1, elaboración de flujo de caja proyectado. El contenido son 8 puntos. 1, el impacto en tiempo de COVID. 2, estado financiero pro forma. 3, planificación financiera. 4, estudio de viabilidad. 5, elementos de flujo de caja. 6, consideraciones para elaborar el flujo de caja. 7, el flujo de caja como integrante de los estados financieros proyectados. Y 8, el flujo de caja en tiempo de COVID, ¿no? Vamos a ver todos estos puntos en sí. Muy bien, entonces, esta unidad, más que todo, esta unidad, al momento de elaborar el flujo de caja proyectado, ¿no? Establece muchas cosas. Y vamos a ver los antecedentes. ¿Por qué? ¿No? En marzo, 15 de marzo, ¿no? Es donde el gobierno establece, ¿no?, todas las medidas necesarias, ¿no?, y nos manda a un estado de emergencia, ¿no? Entonces, con esta norma del estado de emergencia va a prevalecer, ¿no?, este sentido de que tenemos que, uno, cuidar la salud, ¿no? Dos, digamos que el Estado prevalece todas las medidas necesarias para poder, digamos, ¿quién iba a pensar? Solamente está previsto, ¿no?, unos 15 días. Pero luego de eso de 15, después pasó a 15 y así sucesivamente, ya sabemos toda la historia hasta la actualidad. Pero aún así, esta pandemia del coronavirus, ¿no?, nos sorprendió a todos, personas, organizaciones, ¿no?, sea públicas, privadas, ¿no? Desde mediados, ¿no?, de mes de diciembre de 2019 a la fecha, la palabra coronavirus o COVID-19 se convirtieron en la más mencionada a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Bueno, nunca pensaron que en el Perú no iba a llegar, ¿no? Solamente iba a ser, ¿no?, como las otras enfermedades, ¿no?, o virus, ¿no?, que hay en el mundo, ¿no? ¿Quién iba a pensar, ¿no?, que este virus iba a ser algo impactante, como dicen, ¿no? Algo impactante aún así. Pero los gobiernos de muchos países tomaron todas las medidas para retener la propagación de la infección del COVID-19 y las personas no pueden ir a trabajar, ¿no? No pueden ir a trabajar, los niños y jóvenes no pueden asistir a sus centros de estudio y la gran mayoría de los negocios están cerrados, ¿no? Pero las citadas restricciones a individuos y empresas para contrarrestar los efectos de la enfermedad generada por esta pandemia, ¿no? Más que todo, ¿no?, donde se prevalece o fortalece mucho, ¿no?, que este virus, pues, afecta mucho y sigue afectando mucho en la salud de las personas. Pueden tener impactos desfavorables no solo en la actividad laboral, sino además en la gestión de las empresas y por ende en el desarrollo de la economía nacional, ¿no? En el ámbito de las empresas, el impacto resultante del coronavirus en la información financiera puede ser algo significativo, ¿no? En efecto, la crisis por esta pandemia tomó por sorpresa a las empresas donde la gran mayoría no está preparada para afrontar una situación, ¿no?, de esta manera, ¿no? El impacto de esta pandemia y la crisis, ¿no?, por este virus se hace notar a través de fallas en la cadena de suministros y escasez de inventarios por el lado de los proveedores y reducción de la demanda de bienes y servicios por el lado de los clientes. Son factores que están generando serios problemas para las empresas a nivel nacional, sin hacer
sin distinciones, ¿no?, de los sectores de actividades económicas, pero aún sigue persistiendo, ¿no? Aún siguen persistiendo. Esperemos, ¿no?, que pronto se solucione, ¿no?, unidos, en donde creo que esto viene de casa, ¿no? Principio de casa, ¿no?, donde de chiquito nos enseñaron a lavarse la mano, a estar aseado, ¿no? Eh, la casa limpia, ¿no? Y esa es una medida, pues, que viene de generaciones, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos esa medida del aseo, de la limpieza, y más que todo del cuidado del medio ambiente, creo que sería la sociedad algo distinta, ¿no? Y la prevención de la salud con una buena nutrición, ¿no? Una buena nutrición y practicar actividades deportivas y tener una vida saludable, sana, ¿no? Mentalidad positiva, optimismo, creo que podría fortalecer mucho el cuidado de la salud, ¿no? Entonces sería uno de los puntos más previstos para que la sociedad también, cada uno de nosotros, tengamos ese compromiso, esa responsabilidad y esa actuación de realizarlo con mucha fe y con mucha esperanza en sí. El flujo de caja en tiempo de COVID, ¿no?, en el aspecto específico de estimar, ¿no?, y administrar la liquidez futura, ¿no? Ese es el concepto que se determina, ¿no?, el flujo de caja. Estimar y administrar la liquidez futura, ¿no? Y luego se toma algunas medidas preventivas, ¿no? Y se diseña, ¿no?, con esa información, se diseña planes de acción efectivos para afrontar lo impensable escenario, ¿no?, en cualquier crisis que pueda ocasionarse. Entonces, esa es una manera de que hoy en día las empresas, ¿no?, que se han visto más afectadas, ¿no?, por esta pandemia, ¿no?, se puede, digamos, reservar el sentido que los niveles de caja inestables o cuenta por poca capacidad de endeudamiento, las empresas que aparentemente están en buenas condiciones financieras también están expuestas a los efectos de dicha pandemia. Saldrán inmunes dependiendo de cómo progresa la situación económica del medio local y de cómo va retornando a la normalidad la cadena de suministro. Y el incremento paulatino de la demanda, ¿no?, que tanto deseamos, ¿no? En pocas entidades económicas capaces de mantener un margen adecuado antes de las posibles reducciones no estacionarias o atípicas en su línea de crédito recurrente. Dentro del flujo de caja en estos tiempos, ¿no?, también se ve la necesidad de contactarse, ¿no?, con los bancos para reestructurar sus obligaciones o retomar como dice, renegociar, ¿no?, su línea de crédito, y la urgencia y necesidad de tener la liquidez y el capital de trabajo, ¿no?, que garantice la continuidad del negocio, lo cual hace que las empresas incurran en condiciones desfavorables y que muchas veces no son competitivas en el mercado. Esto hace entrever que la preparación de un flujo de caja proyectado, que de por sí tiene carácter de predictibilidad, y esto demandará un mayor análisis del entorno de incertidumbre que viene generando el impacto de la pandemia y la crisis por este virus, ¿no?, a la fecha.
Perdón, ahora sí. Estado financiero pro forma. Cuando me hablan de estado financiero pro forma, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Desde los inicios de la civilización, el ser humano tiene el deseo de saber qué le depara el futuro. Igualmente, en el ámbito de los negocios, precisa saber de qué manera anhela, ¿no? Para poder emprender una actividad económica. Si, y los resultados, ¿no? Ver si tiene éxito o si va a fracasar. Lo recomendable es éxito, ¿no? Pero siempre hay que ver el punto negativo también. Pero para ello, suele pronosticar los resultados empleando algunas técnicas que le permitan formular información financiera proyectada a través de los denominados estados financieros. Pero estos estados financieros pro forma, ¿no? O estados financieros proyectados. ¿Y qué cosa es un estado financiero pro forma? Los estados financieros pro forma son reportes contables que contienen en todo o en parte uno o varios supuestos o hipótesis con el fin de mostrar cuál sería la situación financiera o los resultados de las operaciones de la empresa si acontecieran las premisas citadas. Como lo ven ahí en la imagen ustedes. ¿Y cómo se clasifica, profesor? Los estados financieros pro forma se pueden dividir en dos clases de reportes contables. Uno, el estado financiero pro forma, y dos, el estado financiero proyectado. El estado financiero pro forma, este tipo este tipo de reporte contable establece la información financiera que contiene operaciones reales y que muestran, además, hechos posteriores a la fecha en que están cortadas las cifras de los estados financieros. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Quiere decir que los hechos posteriores pueden haber ocurrido ya a la fecha de emisión de los estados financieros, o bien que su posibilidad de ocurrir es suficientemente cierta. En sí, profesor, ¿qué quiere decir? Quiero decir que este grupo de estado financiero considera operaciones consumadas, como lo ve ahí en la imagen, ¿no? Estado financiero pro forma, balance general que refleja la descripción de la organización en términos de sus activos, pasivos y capital contable. El estado de resultado es un resumen de los resultados financieros de la organización para un plazo dado. Y el flujo de efectivo, fuente y uso de los fondos, siendo este el resumen del comportamiento financiero de la organización que muestra de dónde formó el efectivo y los fondos y en qué se aplicaron, ¿no? Entonces ya tenemos los conceptos específicos de lo que es un estado financiero pro forma. En cambio, los estados financieros proyectados, ¿no? También reporte contable, pero cuando la información financiera elaborada tiene como propósito mostrar los resultados de gestión y la situación financiera de la empresa basada
¿En qué, profesor? Basada en proyectos o fenómenos que se supone que se realicen como planes o proyectos futuros o simplemente la proyección de las tendencias observadas, así como los estados financieros que se formulan con hipótesis sobre el pasado o el presente con objeto de mostrar, ¿qué cosa, profesor? Mostrar los resultados y la situación financiera si tales hipótesis se hubieran realizado o hubieran sucedido. ¿Y se puede asociar estos reportes contables, profesor? Así es, se pueden asociar los reportes contables con el término genérico proyecciones, ¿no? Proyección. Y como ven ahí en la pantalla, ¿no? Un diagrama de los estados financieros proyectados, ¿no? El balance general del periodo actual, donde, mire, la fecha directamente al flujo de caja proyectado. Pero este flujo de caja proyectado tiene que tener toda esa información de hacia arriba, ¿no? O sea, este flujo de caja tiene que estar alimentado con toda esta información. Provisión de venta, provisión de costo de producción, estimación de gastos administrativos, estimación de gasto de venta, proyección de inversión y el estado de ganancias y pérdidas proyectado. Entonces, toda esta información lo va a establecer en el flujo de caja proyectado, para luego establecer el balance general proyectado. Entonces, repito, inicio con el balance general del periodo actual, luego determino, ¿no? A través del flujo de caja proyectado con estas informaciones mencionadas, para luego establecer el balance general proyectado, ¿no? Pero ojo, miren acá, dentro de la provisión de costo de producción, ya que ustedes están emprendiendo, ¿no? Siempre tienen que tener estos tres tipos de elementos, pero como estimación, ¿ya? Como estimación. Estos tres tipos de elementos, como ya lo conocen ustedes, estimo la mano de obra directa, estimo la compra y costo de materias primas y estimo los costos indirectos, porque está dentro del costo de producción. Entonces, con esta información, mi balance general proyectado va a tener mayor énfasis, ¿no? Mayor énfasis en sí. ¿Y cuál es el objetivo, profesor, de estos estados financieros pro forma? Luego de haber diferenciado las dos clases de estado financiero como reportes contables, ¿no? Los objetivos, ¿no? En el estado financiero pro forma es mostrar retroactivamente la situación financiera que se hubiese tenido al incluirse hechos posteriores que se han realizado en los resultados reales o bien cuya probabilidad de ocurrir es suficientemente cierta a la fecha de la preparación de los estados financieros. En cambio, el otro objetivo de los estados financieros proyectados es mostrar anticipadamente la repercusión que tendrá la situación financiera y el resultado de las operaciones futuras de la empresa al incluir, ¿qué cosa, profesor? ¿Qué va a incluir? Las operaciones que no se han realizado. Quiere decir, profesor, que es una herramienta muy útil. Así es. Esta es una herramienta muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Que toda organización, corporación y grupo empresarial tienen que establecer. Y se pueda pretender llevar a cabo las operaciones sujetas a través de la planificación, donde motiven los cambios importantes durante la estructura financiera.
Los estados financieros proyectados suelen formular cuando se planea entre, entre la siguiente información. Primero, emisión de obligaciones, ¿no? Que esta operación origina cuando la recesión de los recursos externos y consecuentemente su efecto en la estructura financiera de la empresa puedan ser inversiones en activo, pago de pasivo, disminución de capital o bien una combinación de ellos. También tenemos la emisión de las acciones, también tenemos la cancelación de las acciones, la fusión de las sociedades, la escisión de unidades o divisiones, las transformaciones de un negocio y la modificación de la estructura financiera. ¿Y por qué, profesor, en la modificación de la estructura financiera? Porque me va a adoptar algunas políticas que pueda cambiar sustancialmente la estructura financiera de la entidad económica. Y es necesario, con antelación, medir y cuantificar sus impactos financieros, tanto en las inversiones obligacionales como en el capital y los resultados. Usuarios. Los estados financieros pro forma establece grupo de personas quienes participan o actúan, ¿no? Para que esta información sea establecida. ¿Y quiénes son? Accionistas y propietarios, ¿no? Los administradores o los gerentes o director gerente, los acreedores actuales y prospectos de acreedores, los prospectos de inversionistas, ¿no? Y las entidades gubernamentales. Estos tipos de actores, ¿no? Establecen mucho para poder tener la información contable financiera en los estados respectivos. Forma de los estados financieros. Los estados financieros deberán señalar claramente si son estados pro formas o proyectados, según la clasificación que se determinó. Pero la forma suele ser más variada. ¿En qué sentido, profesor? Va a usar la razón a los diversos usos que se le pueden dar y va a ser algo recomendable mostrar comparativamente los estados financieros con saldo o valores reales o históricos acompañados de los saldos a valores pro forma o de saldos con valores proyectados. Luego, se va a permitir abocar el desarrollo de los aspectos más característicos relativos de los estados financieros pro forma, donde va a concernir qué cosa, que los estados financieros proyectados se han tratado en extenso en los siguientes información que se pueda establecer. Reestructura de estado financiero. En la nueva versión, ¿no?, de las normas internacionales de contabilidad, ¿no?, pero especialmente la del sector privado, porque hay normas internacionales de contabilidad del sector público, pero lo que estamos viendo es el sector privado. La NI 8, que habla sobre las políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores, también plantea que los estados financieros, para ser reestructurados, se utilizará como contrapartida el rubro de patrimonio denominado resultados acumulados. Y esta NI 8 permite que la corrección del error sustancial debe ser incluida en la determinación de la utilidad de 2019, ejercido económicamente, en el cual se detectó el error de haber considerado como, ¿no?, como parte de los gastos de un bien del activo inmovilizado, ¿no? Entonces, en la práctica se establece mucho
este punto de, de, de lo que es la reestructura de los estados financieros. La hoja de trabajo pro forma, ¿no? Al inicio del presente, que determina que los estados financieros pro forma, por lo general, tiene varias formas de presentación, respondiendo también a los variados usos que se le pueden dar a los citados reportes contables. La formulación de los estados financieros pro forma se sugiere elaborar previamente una hoja de trabajo que contenga por lo menos 3 columnas, la primera con los saldos reales o históricos, la segunda con los ajustes o cambios de las operaciones o de las proyecciones propuestas y la tercera con los saldos pro forma o saldos proyectados. Es indispensable que indiquen con toda claridad y precisión los hechos y operaciones posteriores o futuras que se están considerando en los citados estados financieros. Es conveniente acompañar a los estados financieros mencionados un estado de cambio en el patrimonio resultante de las operaciones o proyecciones propuestas para cuantificar y mostrar la incidencia de los cambios. En tal consideración, ¿no? Se puede detallar en todo sentido, ¿no? Planificación financiera. Vamos avanzando. La planificación financiera se refiere, ¿no? Cuando se desea elaborar en forma proyectada información de la empresa de carácter relevante para el mediano y largo plazo, y este suele elaborar la denominación de planificación financiera. Pero en sí, profesor, ¿cuál es la definición exacta? La planificación financiera consiste, ¿no?, en la elaboración de proyecciones, perfecto, a mediano y a largo plazo. El horizonte de la planificación financiera ha de ser como mínimo de 3 o 5 años. ¿Y cuál es el objetivo, profesor, de esta planificación financiera? La planificación financiera se pretende analizar de antemano el futuro de la empresa para poder prepararse mejor y sacar al máximo, ¿no?, toda la información que puede establecer. Al igual que las proyecciones a un año vista, con la planificación financiera, se ha de poder dirigir más óptimamente la empresa y ejercer un control al comparar las operaciones o las proyecciones con la realidad. El principal inconveniente que tiene la planificación financiera es que se trata del futuro y a un horizonte a mediano o largo plazo. Y estas proyecciones cuantificadas, ¿no?, denominada plan financiero, van acompañadas de un elevado grado de incertidumbre que podría ocasionarse a través de su viabilidad. Más aún, ante esta crisis sanitaria provocada por la presencia y avance de este virus a nivel mundial, no solo acrecienta los niveles de inestabilidad para la mayoría de las empresas, sino que es posible avisorar hechos que están afectando ciertas mediciones o estimaciones contables que suelen ser utilizadas para diseñar el plan financiero de la empresa. Elaboración de plan financiero. Para elaborar el plan financiero de la empresa, tenemos que tener las condiciones normales, es decir, sin esta presencia, ¿no?, de esta pandemia, el propósito es estimar la liquidez, pero estimar la liquidez futura, ¿no?, donde puede formular
estos tres sentidos. Uno, el plan financiero con el modelo de flujo de caja proyectado. Dos, el plan financiero con el esquema de estado de origen y aplicación de fondos. Y tres, el plan financiero elaborado a partir de la proyección de los resultados. ¿Qué da a entender con el plan financiero con el modelo de flujo de caja proyectado? Consiste en elaborar un flujo de caja o tesorería a mediano o largo plazo, y todo ello se va a estimar los cobros y pagos que habrá cada año o cada periodo. El plan financiero con el esquema de estado de origen y aplicación de fondo, este tipo de plan financiero opta al saldo inicial de tesorería o de efectivo y equivalente de efectivo, y se le añade los aumentos de pasivo y las reducciones de activo que se prevé que habrá cada año. Esta modalidad de plan financiero presenta la dificultad de que se ha de prever por cada año los aumentos y disminuciones que habrá tanto en el activo como en el pasivo y patrimonio del estado de situación financiera de la empresa. El plan financiero elaborado a partir de la proyección de resultados, ¿no?, determina que se elabora a partir del saldo inicial de caja o tesorería y del beneficio neto actual, pero en forma anual, ¿no? Este beneficio neto anual obtenido. O sea, se le suma o resta todos aquellos cobros o pagos que no se han considerado en las cuentas de proyección de resultados. Un ejemplo de este plan financiero elaborado a partir de proyección de resultados. Hay que añadir los cobros por ampliación de capital o por obtención de préstamo. Asimismo, hay que sumar la depreciación de activos inmovilizados y, en su caso, la amortización anual de activos intangibles, dado que se ha restado en las cuentas de proyección de resultados. Y esto establece que son gastos que no se pagan. Y a la vez hay que deducir los dividendos repartidos y los pagos por inversiones o por devoluciones de préstamo. Cuando el plan financiero está elaborado, ya se puede conocer la situación de liquidez prevista para cada uno de los próximos años. En caso de que la liquidez esperada o los resultados previstos sean insuficientes, se han de efectuar los ajustes precisos en la cuenta de proyección de resultados y en el plan financiero hasta que den resultados positivos. Muy bien. Estudio de viabilidad. El estudio de viabilidad, ¿no?, determina más aún en qué sentido va. ¿Cómo así, profesor? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de un estudio de viabilidad es analizar con detalle los resultados previstos de un proyecto para determinar la conveniencia o no de llevarlo a cabo. Para ello, se han de prever los ingresos y gastos del proyecto, así como sus cobros y pagos, ¿no? Un proyecto es viable al generar utilidades suficientes y liquidez suficiente. Luego, para determinar la viabilidad o no de una empresa, hay que elaborar una serie de presupuestos. Como ahí se determina, el presupuesto de inversiones, ¿no?, que comprende la relación de desembolso
Luego, el presupuesto de financiamiento, ¿no? Que incluye todas las fuentes financieras que utilizará la empresa para cubrir el presupuesto de inversión. La proyección de resultados, ¿no? Con esta proyección en la que se muestran, se puede determinar qué cosa, estimar los resultados anuales que obtendrá la empresa. El plan financiero, este presupuesto se trata de prever cuál será el saldo de la tesorería al final de cada año. Y el presupuesto de caja, ¿no? Es donde completa el estudio de viabilidad y es conveniente efectuar un presupuesto de caja para los 12 meses por primer año, ¿no? Por primer año. Elementos del flujo de caja. El flujo de caja proyectado se formula a partir de los reportes expuestos en el... ¿Por qué, profesor? ¿Por qué reportes expuestos? Porque esto me va a tomar todos los ingresos y gastos y estudiar en qué mes del año se van a cobrar y pagar. Y deberán conocer las condiciones de pago de los clientes y la de pago de proveedores y otros gastos que generarán la salida de dinero. Además, en el flujo de caja o de tesorería proyectado, se han de incluir otros cobros y pagos que no intervienen en la cuenta de resultados. Y ahí tenemos, ¿no? Dos tipos de balances, el balance de situación previsional y el estado de situación financiera proyectado. Cuando me hablan de balance de situación previsional, no vamos a permitir obtener por separado el famoso el cash flow y la liquidez total generada. En cambio, el estado de situación financiera proyectado, ¿no? El estado de situación financiera proyectado puede ser elaborado a partir de los datos del estado de resultado proyectado y de flujo de caja proyectado, como lo ven en la pantalla. Activo, los pasivos, aumentos, disminuciones y al final tienes el saldo final como proyectado. ¿Qué quiere decir? Que el saldo de efectivo y equivalente efectivo del estado de situación financiera proyectado ha de coincidir con el saldo final del flujo de caja proyectado y asimismo el resultado final del estado de situación financiera ha de coincidir con el que se obtenga en el estado de resultado proyectado. Una vez que se han obtenido todos esos reportes financieros, es conveniente analizarlos utilizando las técnicas de análisis aplicables de los estados financieros para poder opinar sobre las conveniencias de aprobarlos o no durante la toma de decisiones. En caso de que estos reportes financieros sean desfavorables, se han de rehacer y tomar las medidas oportunas para que sea más positivo. Consideraciones para elaborar el flujo de caja. La proyección de flujo de caja es una herramienta de pronóstico que permite que el administrador financiero determine las necesidades financieras de la empresa a corto plazo. Y esto también es llamado a menudo pronóstico de caja. El flujo de caja proyectado es un soporte de gestión importante para evaluar las necesidades financieras estacionales de los negocios, puesto que normalmente se prepara de tal manera que permita el análisis de las necesidades financieras de la empresa a corto plazo con bases mensuales. Los bancos y los prestamistas requieren a menudo que los presuntos solicitantes de fondos a corto plazo presenten el flujo de caja proyectado como parte de la solicitud del préstamo.
El flujo de caja proyectado, que quiere decir, es el insumo fundamental para la elaboración del estado de situación financiera y del estado de resultado proyectado. El flujo de caja proyectado o pronóstico de caja permite que la empresa programe su necesidad de caja a corto plazo. También puede tomar atención tanto la planeación de excedente de caja como la planeación de déficit de caja. Si una empresa que espere generar un excedente de caja puede programar inversiones a corto plazo, en tanto que una empresa que espere incurrir en déficit de caja debe planear la forma de obtener financiamiento a corto plazo. El flujo de caja proyectado ofrece al administrador financiero o al gerente financiero o al que haga su papel, ¿no? En cada empresa, tenga una visión clara de la ocurrencia tanto de entrada de caja como salida de caja prevista en un periodo dado. Y este tipo de información es inapreciable en la planeación total. El flujo de caja se proyecta para cubrir un periodo de un año, aunque cualquier periodo futuro es aceptable. El periodo considerado en la proyección se suele dividir en intervalos. La cantidad y tipo de intervalos depende en gran parte de la naturaleza y del negocio. Cuanto más estacionales e inciertos sean los flujos de caja de la empresa, en mayor número de intervalos se divide el flujo de caja proyectado. Como muchas empresas se encuentran frente a un patrón estacional de flujo de caja, este se prepara muy a menudo con base mensual. Las empresas con normas de flujo de caja muy estables pueden utilizar intervalos trimestrales o anuales. Si se prepara un flujo de caja proyectado para un periodo de más de un año, puede que se justifiquen intervalos menos frecuentes debido a la dificultad e incertidumbre al pronosticar las ventas y rubros asociados o conexos. Pronóstico de venta. Tenemos que el insumo fundamental a cualquier flujo de caja proyectado, ¿no? Se determina con más énfasis el pronóstico de las ventas. ¿Por qué, profesor? Porque este pronóstico suministra al departamento de comercialización, al administrador financiero o al gerente de finanzas, ¿no? Con base en este pronóstico, el gerente de finanzas va a calcular los flujos de caja mensuales que vayan a resultar las entradas por ventas proyectadas y por las erogaciones relacionadas a producción o inventarios. Luego va a determinar el monto de financiamiento si es necesario que se requiera para sostener el nivel de pronóstico de producción y venta. Y este recurso adicional puede obtenerse. El pronóstico de venta puede basarse en un análisis de datos de pronóstico externo o interno. ¿Por qué, profesor? En el pronóstico externo se basa en la relación que puede observarse entre la venta de la empresa y determinados indicadores económicos a nivel macro, tales como el Producto Nacional. En cambio, en los pronósticos internos se basan en la estructuración de los pronósticos de venta por medio de los canales de distribución de la empresa. Modelo de flujo de caja. Bueno, aquí sí utilizamos, ¿no? Como ven en pantalla, de enero a diciembre vamos a establecer el saldo inicial, los ingresos y los egresos. Y determinamos, ¿no?
con el saldo final en caja con financiamiento. Eso es una medida, ¿no?, establecida, ¿no?, que se puede analizar en sí. Entrada de efectivo. Las entradas de efectivo incluye la totalidad de los rubros de los cuales resaltan las entradas de efectivo en un mes cualquiera. En un mes cualquiera. Salida de efectivo. Los desembolsos de efectivo comprende todas las erogaciones de efectivo en los periodos que se abarca. Estos desembolsos pueden ser compras en efectivo, pago de facturas y o letras de cambio, pago de dividendos, arrendamientos, sueldos y salarios, pago de impuestos, compra de activo inmovilizado, pago de intereses sobre el pasivo, pago de préstamo, redención de bonos en circulación, readquisiciones o retiros de acciones. Y el flujo neto de efectivo, caja final y financiamiento. Este flujo neto de efectivo de una empresa se obtiene deduciendo cada mes los desembolsos de las entradas durante el mes respectivo. Y la interpretación del flujo de caja proyectado suministra a la empresa cifras que indican el saldo final en cada previsto, que puede analizarse para determinar si se espera que se resulte un déficit o un exceso de efectivo durante cada uno de los meses que abarca el pronóstico. Flujo de caja como integrante de los estados financieros proyectados, ¿no? Este estado de caja de flujo proyectado constituye un elemento importante para preparar en debida forma los estados financieros proyectados de un determinado ciclo económico, ¿no? Un ciclo económico en sí. Punto 8. Punto 8, donde habla el flujo de caja en tiempo de COVID. Dame un minuto, Sergio. Primero, el escenario de crisis. ¿Cómo no? ¿Qué sucedió? La pandemia, ¿no?, desde mediados de mes de diciembre de 2019 sorprendió a todos, tanto a los individuos como a las instituciones. Pero, ¿qué estableció con todo esto? ¿No? Ya la mayoría sabe que de esa fecha hasta la actualidad, pero voy a dar algunos impactos, ¿no? Menor demanda de bienes y servicios por parte de los consumidores debido a la pérdida de poder adquisitivo y o restricción en la capacidad de los consumidores para movilizarse. La falta de inversión en capital y trabajo, la paralización de obras de larga maduración, reducción de la demanda de una amplia gama de bienes y servicios. La reducción de los precios de mercado de los productos básicos y activos financieros, incluida la atención a la deuda. Interrupción de la cadena de suministro a nivel mundial debido a las restricciones impuestas por los gobiernos al movimiento de personas y bienes establecidos. El impacto de esta pandemia desde una perspectiva de actividad económica sectorial no solo recae en las empresas, sino también en las empresas en el sector, ¿no?, de estas empresas de viaje y turismo. También incide adversamente en los centros de estudios, ¿no?, que ahora todo es virtual, ¿no?, locales de degustación, que ahora todo se hace por delivery, y lugares de esparcimiento que solamente ha sido reducido, pues, del 100% a solamente 30 o 40%. Igualmente impacta en los establecimientos comerciales, mercado de abasto, instituciones bancarias, al haberse reducido el aforo y el horario de atención en los referidos locales. La presencia de este bicho, ¿no?, también se ha visto afectados otros sectores de la actividad económica, como son la construcción civil, también en el agro, la pequeña, mediana y gran minería, la pesquería industrial,
y artesanal para el consumo, con el siguiente impacto recesivo en las regiones afectadas. En sentido contrario, podría decirse que este bicho no afectó severamente a determinados sectores del quehacer económico. Es el caso de las empresas dedicadas a la prevención de la salud, ¿no? Que también ha tenido, ¿no?, que estas empresas produzcan y comercialicen bienes y soporte de protección sanitaria, ¿no? Y con todo ello, pues, se establecieron, ¿no?, incluso por razones obvias, incrementados sus ingresos las empresas dedicadas al servicio de funerario, ¿no? Los cementerios y agencias funerarias. Conforme se procedió a la apertura parcial de algunos negocios, las empresas aplicaron los protocolos de seguridad sanitaria y han tenido que reinventarse, ¿no? Cambiar su giro, modificar su forma de contactarse con el público consumidor, ¿no?, a través de venta online o delivery, y la producción y venta de medios de transporte individual por temor al contagio también se ha incrementado por la pandemia. Igual sentido, aumentaron las ventas de televisores y computadoras por las necesidades que se derivaran de los trabajos remotos y las clases no presenciales de los domicilios de trabajadores y estudiantes. Es de entrever, a medida que transcurre el tiempo y los efectos de la pandemia, también en la espera de la aparición de la vacuna, irá desapareciendo y la incertidumbre que aquella enfermedad viene generando en los individuos y en las empresas. Aspectos críticos identificables: la empresa, para continuar en actividad en este contexto de este bicho, debe tener en consideración lo siguiente: previsión de las operaciones que desarrolla y de flujo de efectivo, que movilice en tiempo real, teniendo en cuenta supuestas afectaciones por el comportamiento del mercado, y el análisis cómo esto tendrá incidencia en el desempeño comercial de cada empresa. Revisión de la fuente de capital corriente y de los bienes disponibles que pudiesen ser utilizados como respaldo de garantías inmediatas para acceder a línea de crédito. Efectuar un análisis amplio respecto a las opciones que hay actualmente en el mercado. Asimismo, tomar en cuenta a las instituciones financieras y organizaciones de créditos especializadas en atender según la actividad económica de cada empresa. Y como último, accionar que debe ser acompañado de evaluar la capacidad máxima de la empresa a fin de vislumbrar hasta dónde se puede apalancar todo esto, ¿no? Punto 3, reducción de la incertidumbre en el flujo de caja por la crisis. Las empresas, en el propósito de afrontar la crisis, ¿no?, de este bicho, a fin de poder lograr organizar un flujo de caja que le permita mantenerse en el negocio, y tendrá que ejecutar las siguientes acciones: asegurar una adecuada cadena de suministro, atención especial de los inventarios, atención al ciclo de conversión del efectivo, mantener la propia fuente de financiamiento, revisar los planes de inversión de capital, observar fuentes alternativas de financiamiento, agilizar la cartera de cliente, ampliar el plazo de pagos, analizar la cartera de proveedores, revisar los costos variables, convertir los costos fijos en variables y, como último, generar los ingresos adicionales, ¿no? En el caso específico, en nuestro Perú, ¿no?, también suscito que se den las operaciones en diversos sectores de la economía, que se genere disminución de la demanda de los bienes y servicios, ¿no? La elaboración de flujo de caja proyectado en tiempo de crisis por la pandemia demandará de quienes asumen la responsabilidad de su preparación. Considera como elemento clave la aplicación detenida de juicio de valor con pleno conocimiento del comportamiento de los clientes, proveedores e intermediarios financieros que actúen en su sector económico de influencia. Dejo estas frases. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso.
Lo dijo Albert Einstein. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Espero que haya servido esta información. Nos vemos el día lunes. Muy buenas tardes. Que Dios me lo bendiga. Buen fin de semana y a cuidarse.